Bueno, en estas elecciones de junio de 2015 hubo sorpresas. Sin embargo, las sorpresas no provinieron de donde las esperábamos. Hubo un contexto general de una campaña electoral que no logró suscitar grandes entusiasmos. Sin embargo, había temores que estaban asociados más bien al contexto en el cual se iban a desarrollar las elecciones. Primero, hubo un cierto temor en cuanto al riesgo de boicot de las elecciones por movimientos de carácter sociopolítico o de imposibilidad de realización de las elecciones por factores asociados a la violencia, de la delincuencia en ciertas zonas del país. El día de las elecciones, finalmente, esos dos factores de preocupación no se manifestaron o no impidieron la realización de la jornada electoral. La otra preocupación provenía más bien de esa sensación de que hay un cierto desencanto frente al funcionamiento de la democracia y frente a la oferta política de los partidos políticos. Por lo tanto, se esperaba que hubiera una baja tasa de participación, lo que no fue el caso, puesto que desde 1991 esta elección fue la elección intermedia con la tercera tasa más alta de participación, es decir, 47%, que en términos ideales no es una participación muy elevada, pero si comparamos con otras elecciones intermedias, podemos ver que es algo que es un poco mejor de lo que hemos visto en las elecciones intermedias del siglo XXI. Por otro lado, algunos pensaban que ese rechazo a la oferta de los partidos políticos se iba a expresar por una proporción elevada de votos nulos, pero tampoco fue el caso, porque con un porcentaje de 4.8% de votos nulos estamos dentro de la tendencia observada en otras elecciones similares. Más bien la sorpresa, y es una sorpresa que fue percibida o que es percibida sobre todo por los especialistas en temas electorales, más bien la sorpresa fue que la insatisfacción se expresó por la vía del voto de castigo. Hubo alternancia en más de 100 distritos electorales en la elección legislativa. Hubo también fenómenos de alternancia en las elecciones al cargo de gobernador. Y ese voto de castigo tuvo por resultado hacer que los electores votaran a favor de pequeños partidos políticos. Entonces, por lo tanto, ahora de una posibilidad de tener a 10 partidos políticos con registro, tenemos a 8 partidos políticos con registro y tenemos una gran dispersión de los votos que hace que tengamos en la actualidad a 2 partidos políticos con más de 20% de los votos y 6 partidos que se distribuyen entre 3 y 11% de los apoyos electorales. Es importante, ¿eso es bueno o es malo para la salud de la vida democrática en México? Es bueno, me imagino, en la medida en que los electores utilizan el voto como instrumento de castigo frente al desempeño de los partidos políticos en el gobierno, pero al mismo tiempo podríamos emitir o expresar algunas dudas en cuanto a la fortaleza y al vigor de ese tipo de compromiso político. ¿Por qué? Porque en muchos de los casos el voto que se dio
a los pequeños partidos políticos, no es un voto que representa preferencias ideológicas, no es un voto que representa preferencias hacia propuestas de gobierno o de políticas públicas, sino que es más bien un voto de rechazo hacia los partidos establecidos. Bien, también otro elemento importante que es una consecuencia de la dispersión de las preferencias electorales es el hecho de que, como se ha dicho de manera reiterada desde la elección, es el hecho de que el sistema de partidos que hemos conocido desde los inicios del proceso de transición a la democracia en México, ese sistema que se consolida a partir de las elecciones de 1988 y que se articula en torno a tres grandes partidos políticos que representan a grandes rasgos a las opciones de derecha, centro e izquierda. Ese sistema que se articula en torno a tres grandes partidos políticos y una serie de partidos que llamábamos partidos minoritarios, pues ese sistema entró en una fase de transformación. En la actualidad, como decía, tenemos a dos grandes partidos y a 6 partidos que reúnen entre 3 y 11% de los apoyos electorales. Y lo que es importante, más allá del factor numérico, es el hecho de que hay un cambio importante a nivel simbólico. En ese sistema de tres partidos que representaba las preferencias de derecha, centro y izquierda, es el sistema que nos permitió transitar hacia la democratización del sistema político mexicano. Hubo la idea de que cada reforma electoral de peso, cada modificación a las reglas del juego de la competencia democrática tenía que pasar por el aval, el acuerdo, el consenso de esas tres grandes fuerzas políticas. De la misma manera, también, como lo hemos visto a principios de la administración del presidente Peña Nieto, existía la idea de que las reformas importantes, las reformas en telecomunicaciones, en materia fiscal, en materia de relaciones laborales, en materia de telecomunicaciones, todas esas reformas tenían que pasar por el aval, negociaciones y aval de las tres grandes formaciones políticas, tal como lo hemos visto en el caso del Pacto por México. Entonces, esa dinámica, por lo menos de manera transitoria, y va a ser interesante ver qué va a pasar en ese campo, esa dinámica es una dinámica que pertenece al pasado. Y en lugar de esto, estas elecciones lo que mostraron fue la posibilidad de crear una coalición legislativa en torno al PRI que permite asegurar la mayoría en la Cámara de Diputados, es decir, el PRI con el Partido Verde y con el Partido Nueva Alianza. Habrá que ver si ese tipo de mayoría, que es de cierta manera una mayoría ficticia, que no es una mayoría absoluta para un solo partido político, hay que ver qué tipo de resultados legislativos pueden resultar de ese tipo de coalición. Otro elemento importante también y otro cambio simbólico que produjo esa elección fue el surgimiento de las candidaturas independientes. No hay que olvidarnos que desde 1946 la postulación para cargos de elección popular era el monopolio de los partidos políticos con registro. En esta elección, por primera vez compitieron, o en estas elecciones, hay que usar el plural,
compitieron más de 125 candidatos independientes. No es mucho porque hubo en esta elección más de 43,000 candidatos que compitieron en los distintos niveles de elección. Sin embargo, hay un cambio simbólico importante. En esta elección las candidaturas independientes se legitimaron como figura política, no solo por el hecho de que hubo un candidato independiente que ganó la gubernatura de un estado importante, no solamente por el hecho de que también hubo un candidato independiente que ganó una diputación federal, o que hay otros que ganaron la alcaldía de ciudades importantes, sino más bien por el hecho de que esa nueva figura ha sido aceptada dentro del sistema de representación política del país. Y no solo eso, sino que las condiciones adversas asociadas a la postulación como candidato independiente han sido, por lo menos en la interpretación de la ley, revertida, como lo hemos podido observar en cuanto a las decisiones sobre financiamiento de esas candidaturas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál es el significado real de esas candidaturas? Bueno, primero hay una cosa que queda muy clara. No se trata de sustituir a las candidaturas partidistas. Más bien es un elemento, entre otros, que contribuye a oxigenar nuestro sistema de representación y que ejerce, de cierta manera, una presión sobre los partidos políticos para obligarlos a seleccionar a mejores candidatos, para obligarlos a ejercer funciones de representación que correspondan más a los deseos del electorado y para obligarlos a mantener canales de comunicación más vigorosos con la sociedad. Por otro lado, entonces, por lo tanto, digamos, estamos transitando poco a poco, lentamente, hacia un sistema de representación con un carácter un poco más mixto, es decir, con un predominio todavía fuerte de las candidaturas partidistas, pero con la posibilidad de que vayan surgiendo poco a poco candidaturas independientes. Y finalmente, también otra lección relacionada a la existencia de esas candidaturas independientes es el hecho de que en una próxima reforma electoral habrá que pensar mejor los instrumentos que posibilitan, por un lado, pero por otro lado también que permiten regular mejor esas candidaturas independientes. En otra cápsula hablaremos de los efectos de los resultados de las elecciones de junio del 2015 sobre las formaciones partidistas.